¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Mire, le voy a mostrar ya mismo un listado. Es el listado del doctor Policita, el fiscal federal, que ha citado a indagatoria a todos estos personajes que usted va a ver ahora en pantalla. Empezando por Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, también jefe de gabinete, Juan Gabriel Mariotto, el doctor Paladino, que estuvo ayer con Mauro Viale, después de irse de este canal, de A24, recibió la triste noticia de que va a ser llamado a indagatoria. Él decía, no tengo miedo. Bueno, ahora tendrá que dar explicaciones ante la justicia. Todo esto es derivado después de los dichos de Bursaco allí en los Estados Unidos. Hoy siguió hablando y hemos conocido algunos detalles que son increíbles. Ahora, en un rato le voy a contar un detalle que usted no lo va a poder creer. Con el cadáver de Grondona, solamente le doy este título, con el cadáver de Grondona todavía caliente en la capilla ardiente donde está el predio de AFA en Ezeiza, allí hubo una reunión para repartirse las coimas. Punto. Después le cuento toda la historia que contó Bursaco. Sigue ahí en el pedido de indagatoria del doctor Policita, mostramos otra vez los nombres, la doctora Ana Liliana Malecki, directora de torneos y competencias. La doctora Silvana Arancibia, también directora de torneos. Los señores Juan Miguel Ripoll, Leonardo Ellerberg. Leonardo Ellerberg era gerente de contenidos, asistente directo del señor Bursaco. Mostremos la lista, ¿no? No me muestren a mí. Mostremos la lista, porque es lo más importante. Alberto Pomato y Alejandro Bursaco también fueron llamados a indagatoria. El señor Pomato, director financiero de torneos. Marcelo Eduardo Bombau, como presidente de la firma de torneos. Exacto. ¿Es así? Vos corregime si algún dato estoy Meta dando tranquilo, mal. doctor. Bruce Barrett Churchill, vicepresidente de DirecTV Internacional. Frederick Arnold Vierra, director mundial de Liberty Media. Daniel Alejandro Nofal, director y accionista de torneos. Alejandro Bursaco, Jacobo Braco, director de DirecTV Latin American. Y también Mitchell Alan Hartman, abogado senior de DirecTV. Recordemos que DirecTV y Liberty Media son accionistas de torneos y todos los nombrados hasta aquí pertenecían al directorio, y para que Bursaco hiciera cualquier tipo de operación necesitaba tener aprobación de todo el directorio. No es como dijo, por ejemplo, la gente de Fox, no, nosotros no sabíamos nada. Y DirecTV, nosotros no sabemos nada. Sí, sabían. Sí sabían. Sabían absolutamente todo. Después aparece también en la lista William Langdon Wedum, abogado de Liberty Media. También está en la lista Eduardo Manuel de Abeleira. Hasta allí todos los llamados a indagatoria por el doctor Policita en las últimas horas. La pata argentina del escándalo en los Estados Unidos. Hoy hablé con Alicia López. Alicia hizo un trabajo con el doctor Piotti muy importante, pedido por la doctora Servini, y me comentaba que todo esto iba a ser la pata argentina, porque hay una defraudación al Estado importantísima en cuanto a los montos que se pagaron los derechos para transmitir a través del paraguas de Fútbol para Todos. Y por supuesto lo que vos comentabas ayer, ¿cuál es la situación de las empresas que hoy manejan el fútbol en la Argentina y que forman parte de la modalidad esta para poder quedarse con derechos? Hoy el señor Bursaco, que entre otras cosas me dijo Alicia, desde el 2015 viene negociando, y lo que él cuenta
causa sorpresa en la Argentina, pero no en los Estados Unidos, porque no son elementos que habrá que probar, sino que son hechos consumados para la justicia estadounidense. Hoy contó cómo hizo la empresa Torneos para quedarse con una de las pocas joyas que le quedaba, que fue el fútbol del ascenso. Exactamente. Así que vamos a dar detalles y vamos a contar el rol de Luis Segura, porque hoy Luis Segura no pudo mantener una entrevista en Radio La Red con Luis Novarecio, pero de acuerdo a lo dicho por el señor Bursaco, en ese funeral fue un protagonista muy importante. Después contamos por qué. No, a ver, les cuento. Mire, la agencia DIN accedió, se lo voy a mostrar, accedió, esta es la transcripción fidedigna. A ver si se ve ahí, ¿no? Esta es la transcripción fidedigna de la declaración de Bursaco en los Estados Unidos. Una de las tantas. ¿Qué es lo que dice en estas páginas? Inmediatamente luego de la muerte de Julio Grondona, hubo una reunión. Esto no lo estoy inventando, estoy leyendo textual lo que Bursaco dijo en los Estados Unidos. Inmediatamente luego de la muerte de Julio Grondona, hubo una reunión en el funeral. Allí tuvieron todos una reunión. No estuve en Paraguay para una reunión. Esto fue a principios de agosto del 2014, ya que Grondona había fallecido en los últimos días de julio. Hubo una reunión en Asunción y Juan Ángel Naput fue nombrado presidente de Conmebol. Es muy impresionante porque usted vio cómo arranca el tramo este de la declaración del señor Bursaco, ¿no? Inmediatamente luego de la muerte de Julio Grondona hubo una reunión en el funeral. O sea, con el cuerpo caliente todavía de Julio Grondona, estos maleducados coimeros, delincuentes, se repartían la guita en uno de los salones del predio de la AFA. Una cosa realmente increíble. Yo nunca vi, ni en una película, ni en una serie de Netflix o vaya a saber de dónde, vi una cosa similar. ¿Vos es como para El Padrino. Claro, pero esto es como El Padrino. Es que moría, y además fue una muerte repentina. Si bien Grondona venía con problemas, había estado en el Mundial de Brasil y tenía fue de golpe. Algunos problemas de salud. Recuerden que su recontrarreelección, él termina, es aclamado, donde llora el doctor Meiner y hacen toda una escena, y sale con un auto y rápidamente se va en un avión particular a Suiza a hacer un tratamiento o algo por el estilo. Imagínate la muerte sorpresiva, imagínate el lío que hay. Por eso, lo que había que resolver. Acá el señor Naput y quien manejaba Marco Polo del Nero, la Federación Brasileña, se encontraron con Bursaco para hablar de la sucesión. Y ahí es donde nombra a Luis Segura, que comenzaba a ser el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, y de acuerdo a la testimonial del señor Bursaco, el señor Segura pregunta cuánto había para él a partir de ese momento, porque al morir Grondona, Luis Segura, de acuerdo a lo que dice el señor Bursaco, y que el señor Segura desmiente, porque vive en su mundo, de acuerdo a la declaración del señor Bursaco, ese mismo día, Luis Segura entró al círculo privilegiado de las coimas G, las coimas Grondona. Al Olimpo, pero arriba. quiso saber qué le correspondía, porque había coimas fuertes, medias y bajas. Voy a leer 3 párrafos más de esta que fue la declaración de Bursaco. Dice, tras la muerte de Grondona, tuve una reunión con Naput y Marco Polo del Niero. ¿Quién es Marco Polo de del Brasil, Niero? Federación Brasileña de Fútbol. Fueron directo al tema de las coimas y me dijeron que les explicaba cuál era el total de coimas que se llevaba Julio Grondona por la Copa Sudamericana y la Libertadores. Ellos me dieron un panorama general de dónde enviar ahora los fondos, la plata, las coimas que solía recolectar Grondona, entre otros ejecutivos de Conmebol. Además también resolvieron cuánto iba a cobrar Luis Segura como nuevo titular de la Asociación del Fútbol Argentino, porque Segura me estaba preguntando también cuánto había para él. Esto es lo que dice Bursaco. Y la última frase. Entre los 3 socios hicimos un acuerdo para distribuir la carga de pago de $15 millones de la coima de Julio Grondona. Y la plata de él
terminó en una cuenta en un banco suizo, bajo el nombre Julius Berg. Impresionante lo de cada día o cada minuto o hora que pasa. Nos vamos enterando más detalles de esta declaración de Bursaco que son realmente impresionantes. Lo que más me impresiona es esto de en el funeral, con el cadáver todavía caliente de Grondona, los tipos estaban distribuyendo, estaban charlando de la coima en el funeral. Es una cosa muy impresionante. Algo parecido dicen que, no esa misma imagen exacta, no tan cruda, pero el mismo lío se armó cuando murió Néstor Kirchner, me contaban. ¿Te acordás que hubo una historia muy complicada que Cristina no sabía exactamente quién era quién? Hasta que Máximo, cuentan que hasta que Máximo encontró unos famosos cuadernos del padre, donde Néstor Kirchner escribía absolutamente todo con ese famoso, con la Bic negra. Él escribía todo en un cuadernito. Juanito Rivadavia. Bueno, de eso no puede quedar nunca ningún registro en la compu, en el teléfono. No. Hasta que Máximo recuperó esos cuadernos donde pudo ver quién era quién. Y cuánto se llevaba y cuánto traía uno y el otro. Y a quién le correspondía no sé qué. Pensemos que estábamos ante un personaje muy unipersonal. Grondona y Kirchner, los dos casos. Manejando mucho poder, muchas decisiones, a tal punto que también hay un relato de Bursaco que contaba cómo llegaban las coimas y a un círculo muy íntimo o de mucha confianza del señor Grondona o a su propia casa, en bolsos, en sobres. No había una organización muy importante. Ahora, era algo muy unipersonal. 30 años. Sí. Es una cosa increíble. Dice Bursaco en la declaración: participé en el pago de coimas desde que arranqué como accionista de torneos hasta que Grondona murió. Julio Grondona murió en el 2014. A propósito de nuestro diálogo, era arreglar. Esto es lo que cuenta Bursaco, ¿no? Que el tema era arreglar, siempre. Discutir los mecanismos bajo los cuales la coima iba a ser pagada. No le agrego la palabra coima, la dijo Bursaco. Era parte de su trabajo. Parte de su trabajo en la empresa era llegar a un acuerdo con Julio Grondona para poder avanzar en la cuestión del fútbol. Dice Bursaco: confirmar, entre otros casos, que la coima hubiera sido correctamente recibida. O sea, estaba en el momento de acordar la coima, de recibir la plata, de repartir la guita y además controlaba que la plata sea bien recibida. De punta a punta. Claro. Exactamente. De la generación del dinero hasta la entrega final. Todo. La ruta. Claro. Dice, o dijo Bursaco, pedir sus acciones o su influencia, incluso que la coima fuera pagada para ciertos contratos. Firmar, extender, proteger, no rescindir, como en cada caso y en cada momento de mi vida en este negocio. Creo que esto es un buen resumen, dijo Bursaco sobre uno de los sobornos en los que está acusado, el acusado, y además acusando a otras 41 personas. Por eso esto tiene que ver, como comentábamos ayer, esto tiene que ver con la causa que tiene en trámite el titular del Jugador Federal 3, Daniel Rafecas, que es la causa donde se investigan los sobreprecios del pago de las transmisiones de la Conmebol. No es la causa que tiene María Servini. Esta es la causa que tiene Daniel Rafecas, Gerardo Policita como fiscal. En esta causa estaba imputado inicialmente, hasta hoy, Alejandro Bursaco, Mariano y Hugo Hinkins. Ahora, seguramente mañana, hoy fue el Día del Empleado Judicial, no hubo actividad en los tribunales nacionales, ni federales, ni provinciales. Mañana seguramente Gerardo Policita presentará el escrito y ahí se amplía la nómina de imputados, fundamentalmente con el pedido de indagatoria que realiza. Les quiero mostrar lo siguiente. En realidad, se lo muestro ahora, después voy a ir a algunos detalles. Esto que tengo aquí en mi mano es la auditoría completa, es el informe de auditoría al señor coordinador del programa Fútbol para Todos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, doctor Pablo Miguel Paladino, donde la propia Auditoría General de la Nación llega a la conclusión que efectivamente se pagaron coimas. Después le voy a mostrar el número que dice de coimas que se pagó. No utiliza la palabra coima, utiliza otra palabra. Yo se la voy a mostrar.
Pero eso, para los entendidos de auditoría, significa que es coima. Muestra este informe muchas irregularidades, pero además dinero que... Que falta o que sobra, que... Coima. Claro. Claro. Coima. Lo llama de otra forma. Y estamos hablando de muchísimo dinero. En un rato se lo muestro, es en forma exclusiva. Y este del Estado. Esto es el informe de auditoría. Es el organismo de control. Claro, exactamente. Este es fútbol para todos. Lo que siempre se habló, pero nunca se mostró. Y ahora nosotros lo vamos a mostrar. Una cosa es que yo se lo cuente, que yo le diga, que yo lo llame a Despuy y que Despuy cuente, etc. Y otra cosa es verlo escrito y ver el número. ¿Y cuándo se escribió? Exactamente, cuándo se escribió y de qué estamos hablando, de cuánta guita desapareció, de la suya, de la mía, de la nuestra, en definitiva. Ken Bensinger es un periodista norteamericano que va contando y relatando lo que Bursaco dice en sus declaraciones. Hoy tuvo un día de mucha declaración porque los propios abogados podían preguntar y repreguntar. El ventilador prendido a full. A full. Claro. A full. Ahora Luis Rosales les va a leer textual lo que dice Ken Bensinger en su cuenta. Mira, perdón. Pero, atención porque Bursaco cuenta ahora que Lionel Messi y otros miembros de la selección habrían cobrado coimas. Dice, hace 22 minutos tuiteó este señor Ken Bensinger, no hay indicación de que los pagos a Messi fueran ilícitos de ninguna manera, pero los abogados no preguntaron por más explicación, no me pidieron más explicación. Pero el de Messi está abajo. Es el primero. Entonces, Ahí, leemos el de abajo primero. Lionel Messi y otros miembros del equipo nacional de la Argentina, la selección, se les pagó $200.000 por partido. Por partido. Ahí no entiendo muy bien porque dice per match torneos for friendly matches. Es decir, torneo le pagó por partidos amistosos. Exactamente. Partidos friendly, por partidos amistosos. Claro. Bursaco testificó. No es, esto es sumado a lo que normalmente ellos recibían como pago de la Federación Argentina de Fútbol, es decir, de la AFA. O sea, por arriba de lo que ya percibían le pagaban 200.000 por partido. Por partido amistoso. A Lionel Messi y a otros miembros del equipo. Other members, no dice cuándo, no dice No, quién, no dice cuáles. otros. Claro, bueno, pero Messi era el capitán. Lógico. Así que seguramente él recibía y... No hay explicación, no hubo explicación de por qué este dinero era pagado. Y ahí viene el tuit que leía recién, más temprano. No hay indicación de que los pagos a Messi fueran ilícitos de ninguna manera y los abogados no preguntaron más, no pidieron más explicación al respecto. Pero queda la duda si fueron Y ahí lo coimas dice, o no, claramente lo dice Bensinger. Sí, porque es llamativo, ¿no? Mira, ahí lo dice Bensinger en su última frase, dice, pero parece algo extraño, una situación, una cosa muy extraña, que un productor de televisión y una compañía que tenga los derechos de la televisación haga, es decir, pagarle a los jugadores. Es muy raro. Un premio, si alguien lo quiere pagar, lo paga la AFA. Lo paga la asociación. Claro. No lo paga una empresa que televisa o que produce partidos de fútbol y un señor llamado Bursaco que no tiene nada que ver con la Asociación de Fútbol Argentino. Y habla de una cifra importante. Menciona a Messi y a otros miembros de la selección argentina. Pero dice los otros. ¿Sabés cualquier retribución viene por parte de la Asociación de ¿Sabés Fútbol que Argentino? las mafias tienen como una característica que es, no se la quedan todos ellos? Tienen que involucrar a la mayor cantidad de actores posibles para no caer. Claro. Solamente pueden caer, como bien dice Jesse, cuando uno de muy adentro, como es este caso, habla. Claro. Rompe el silencio. La omertá, ¿viste la omertá? Sí, sí, sí. Que es el silencio ese de las mafias italianas. El más cerrado. El más cerrado. Los pactos. Que si vos hablás, ¡tum! Pero nombró caes. a Messi a propósito. Pero Claro. sin duda. Porque si no hubieran nombrado a los otros, ¿no? Los También jugadores, es el por más supuesto, importante. que cobran, en el caso puntual del Mundial de Brasil, el 50% del obtenido por Argentina fue para los jugadores. Y estamos hablando de cifras realmente altísimas, superando los 25 millones de dólares. Pero en este caso puntual, lo que tiene de llamativo y que hay que investigar, porque
se habla de un dinero, después le ponemos la palabra que queremos, premio, retribución, coima, lo que vos quieras, por parte de la empresa Torneos y de su CEO, en este caso, y su directorio, ¿no? Ahora, dice ahí el tuit que son 200.000 por partido. por partido. Pero no dice si cada uno cobraba 200.000 o en conjunto y lo tenía que repartir. Porque dice, Lionel Messi y otros miembros del equipo nacional de Argentina recibieron de pago 200.000 per match, por partido. Pareciera poco en ese mundo. Y capaz que era por cabeza, jugador, claro, por cabeza. Por cabeza. Claro. Después vos tenés Nada que ver. mal, $200.000 por... Sí, pareciera poco hablar de Messi y repartir. Tampoco creo que el reparto pueda ser muy amplio. Lo que sí puede pasar, que alguno haya intentado, como cobrás distinto con Messi o sin Messi los partidos amistosos, incentivarlo a Messi para que te presente. Dijo también Bursaco, me enteré cuando estaba en Zurich, en el Congreso de la FIFA, que había un proceso judicial en marcha en Nueva York y que yo estaba nombrado en ese proceso. Y yo me dije, Alejandro, deberías ir a Estados Unidos, enfrentar la justicia, aceptar la responsabilidad, tratar de reparar en lo posible lo que hiciste, cooperar y ayudar. Me declaré culpable de conspiración y crimen organizado. A la pucha. Tenés que hacerlo, ¿no? Eso o 20 años. A la pucha. Me ¿Es declaré, eso o una pena hasta 20 años por la ley Rico? Así que... me declaré culpable de conspiración y crimen organizado, conspiración por fraude y por lavado de dinero. Es que es la única O sea, manera. asumió todo. Totalmente. Es la única manera. Doctor, Reconocer responsabilidad y a partir de ahí generar un vínculo para colaborar. Yo sé que jurídicamente voy a decir una aberración y usted me va a retar, yo lo sé, pero apliquemos esta ley, importémosla rápidamente a la Argentina. Totalmente. Así, tal cual. Si la Constitución nuestra es una copia norteamericana y no nos fue tan mal con la Constitución. Por eso la Argentina y los países del mundo tienen la ley de arrepentido, porque... Bueno, pero que sea igual, porque pero Luis, las nuestras tienen trampitas, siempre no, tienen pero trampitas. este entramado no se hubiese podido, seguramente, determinar con esta certeza si no hubiese sido que Bursaco hablaba como habló. No, ya lo sé. Es muy difícil determinar esto. Ya lo sé. Bursaco no habla Sí, porque por eso le digo, importemos la ley. ¿Cuántos años le quitaron, Gabriel, para vos de prisión? Y hay que ver cuán pena reduce. ¿Cuánto reduce? Tenía hasta 20. En principio, en principio no fue preso. Está libre. Claro, Está libre. Ya es... Está en un departamento, no en la cárcel. Y aparte no piensa volver. Lo dijo ya, lo hablábamos con Eduardo al final del y programa hoy ayer. hubo una advertencia, amenaza del señor Humberto Grondona, que es hijo de Julio, que dijo, de volver no podría caminar por Argentina, ¿no? Una advertencia un tanto llamativa. Ayer, entre otras cosas, trascendió el gesto que vivió, ¿viste? El mismo Bursaco pidió una visa especial. La visa S. La visa S para no volver a la República Argentina. Es que no podría. Es un cambio de vida absoluto para Bursaco. Totalmente. Bueno, de lo que ahora, vos lo conociste a Bursaco, Paulo. Bueno, pero vos de lo cambiás. que era Bursaco a lo que es ahora, es un cambio de vida. Bueno, pero por eso digo, absoluto. Gaby, mirá lo que produce una ley que facilita esto. La ley argentina, lo hemos discutido mucho en esta mesa, no facilita tanto. Ahora, ¿sabes cuándo No empieza a facilita facilitar? Cuando hay detenidos. Vanderbrule entra en este programa porque ve que Buduino y Escarmona caen detenidos. Y a partir de ahí se ve o compañero de prisión en Ezeiza o colaborando. Y optó por colaborar. Bueno, cuando Así empezó Moro en cuando Brasil. escuchemos de Vanderbulle lo mismo que estamos escuchando de Bursaco, te voy a decir, la ley sirve. El acta es confidencial, pero por lo que circuló. Y aparte, olvídate lo que circuló. Creamos que lo que circuló es toda mentira. La única manera que mañana Ariel Lijo le apruebe los 3 años de prisión de suspenso es que puedan verificar que lo que dijo tiene vicio de seriedad. Lo mismo, me si imagino. no, directamente le cabe 4 Fariña. años. Lo mismo. Fariña dijo cosas reales. Lo mismo calculo que va a pasar con Bursaco. Bursaco Claro. ahora está escupiendo absolutamente todo. Sí. Sí. Pero va a tener que probar Sabe que lo van a chequear. punto por punto todo lo que dijo, ¿no? Porque vos no podés tirar así un balde de merda. Vas a tener que probarlo. Así es. Es un problema de él. Sí. Es un problema de Ahora, él. en la medida que incorpore o que involucre más, ¿tiene más beneficios o no? No. Con Esto que es diga una- una cosa, ya está. Esto es una negociación que hizo los abogados neoyorquinos de él con el fiscal federal. ¿Hasta dónde va a hablar? Él habrá dicho, habla hasta acá, y el fiscal federal habrá dicho,
hasta acá no alcanza. Igual- hasta acá tampoco alcanza. Hasta acá, Algunos hasta ahí sí. creen que faltan nombres. Por eso te estoy Seguro, diciendo. sí. Por eso ¿Por qué? te estoy diciendo, Claro. Paulo, hasta qué línea corrió. Porque con respeto a este señor que se suicidó y que la justicia argentina también tiene que investigar Se está investigando. ese suicidio, y el señor Paladino, con respeto, son 4 de copas comparado con el nivel que pueden tener otros. Y yo no creo, y los que están en el ambiente y conocen, creen que podemos hablar de gente de categoría valijera. Pero no que se hayan quedado ¿Y con dónde- 4 ¿Vos millones de estás- dólares. te estos referís a personajes. políticos? No, me refiero a que todo esto estuvo manejado por jefes de gabinete. Bueno, políticos. Hay que hablar de Aníbal Fernández, hay que hablar del rol del señor ¿Pero qué te referías? Mariotto. ¿Al sector público o al de las empresas de No, comunicación? tenemos que dividir las dos partes. La parte donde hay dinero público, si alguien cree que Paladino y Delón se quedaron con los 4 millones de coimas en su casa, No, eso está claro. se pueden haber quedado con otra parte, pero da la impresión que son los valijeros, Pero te digo, los que manejaban ¿sabes la cuál- parte De lo, baja. de lo que dice Gaby, Sí. que habrás puesto un freno, hasta acá llego. ¿Vos te referís en la parte política o en la parte de las empresas? No, en las partes, yo creo que en las partes de las empresas pegó durísimo. Ahí, pero, fue pero al fondo. En la parte política llama la atención, porque hoy hasta hay una discusión con relación a Cristina Fernández, que La Nación publica un título que la doctora la desmiente Sí. y que utilizan un código, porque el Papa Los era sobres. Gondona, Cristina era la plata que retiraba el señor Paladino, pero me parece que las decisiones finales, en cualquier lugar, en la empresa Torneos había un directorio, como decía Eduardo. El señor era importantísimo, pero también hay otras patas ahí. En el gobierno nacional que manejó el programa Fútbol para Todos, no creo que el señor Paladino o el señor Delón pudieran Tomaran las mover decisiones. nada sin que el circunstancial jefe de gabinete, por ejemplo, autorizara o determinara algo. ¿Quién determinó, por ejemplo, que no había publicidad privada en Fútbol para Todos? Bueno, pero si ¿Quién determinó que Tinelli entrara y saliera? ¿Sabe lo que se discute hoy, Paulo, en Perú? Hoy en la justicia de Perú, primera instancia, concedió la extradición a Nicolás Leos, un alto dirigente del fútbol peruano. Por supuesto que esto va a ser apelado y demás. Pero ¿qué dicen los abogados de Perú, los abogados Nicolás Leos? Los abogados de Nicolás Leos tuvieron a la vista esto. Esto es el convenio de extradición entre Perú y Estados Unidos. ¿Qué dice acá? Primero dice que el delito tiene que estar contemplado en ambas legislaciones. Pero ¿qué dicen los abogados? Y esto lo está. Pero ¿cuál es el segundo argumento? Que la corrupción que existió fue entre privados, no entre organismos públicos. Bueno, porque ahí no había Fue- fútbol para todos. Exactamente, fue entre Fox o quien sea y un privado. Y el Y la- privado es la Federación La de Fútbol. Asociación de Exacto. Fútbol Peruana. Exactamente. Esa es una discusión que se ha planteado en otros escenarios, Claro, por lo que decís claro. vos. Acá le sumás la pata pública. Déjame, a ver, me parece que en la denuncia de Bursaco hay que tener en cuenta lo siguiente. Bursaco en su denuncia hace una denuncia internacional, tiene una parte nacional argentina. Esa parte argentina debemos dividirla en dos, la AFA y todos sus integrantes, y la otra es el gobierno nacional, desde Cristina para abajo. Y después tenemos, dentro de la denuncia que hace Bursaco, la parte empresarial. Porque en todo lo que estamos leyendo, leemos nombres, apellidos, firmas, federaciones de fútbol. Entonces, creo que, reitero, Bursaco hace en su denuncia, en su mega denuncia, todo un sistema de pago de coimas. Internacional, donde están los presidentes de distintas federaciones de Claro, fútbol exacto. y las distintas federaciones de fútbol de nuestro continente. Y las empresas de comunicación. Esperá, eso está en la parte empresarial. Ah, La parte ok. privada, eso es privado. Después, Bursaco habla del rol que tuvo la empresa a la cual pertenecía Ok. con respecto al gobierno nacional, porque había un contrato. Ahí pasa lo público. Un contrato. Contrato que aparece justamente aquí en este informe de la auditoría. La Auditoría General de la Nación hace este trabajo impresionante, no sé cuántas páginas son 152 páginas. 152 páginas. Donde dice el objeto del examen. Auditoría de gestión del programa Fútbol para Todos de la Jurisdicción Jefatura de Gabinetes, periodo 2009-2012. Esto es lo que hace la auditoría. O sea, del 12 hasta acá, no. Pero durante todo ese proceso, sí. Bueno, es una buena muestra.
Era una muestra importante. Muy importante. Muy importante. Estamos hablando de más de $1.000 millones con esta idea de fútbol para todos. Después dice el alcance. Bueno, el trabajo fue realizado en conformidad a las normas de auditoría. Es todo muy técnico, ¿no? Después dice, habla del contrato que la AFA cedió a los jefes de gabinete de la Nación, a la empresa AFA, dice que debía abonar AFA a la empresa Torneos y Competencias por los derechos, etcétera, etcétera. Claro, la metodología. Todo. Claro. En un sistema, digamos, el único país en el mundo donde la Federación de Fútbol, en este caso la AFA, recibía dinero por parte del Estado. Porque esto no se utiliza en ninguna parte del mundo, fútbol pago y toda esta situación que se planteó en la Argentina. Y con relación al señor Bursaco, tengamos en cuenta algo muy importante vinculado a su seguridad, Eduardo. Sí. Porque su propio hermano le advirtió, Sí. atención con esto, El hermano que es el secretario de Seguridad. entregate porque corres riesgo de vida. Y ayer, cuando el señor Bursaco llora porque se encuentra cara a cara con un ex capo del fútbol peruano. Este personaje cuando entra, ¿saben qué le hace? Lo mismo que le hizo Moreno a Lustó. ¿Recuerdan esto? Lo vio sentado a Bursaco y le hizo... Y ahí se Pero para mí no va- generó un parate en la audiencia, sacaron a las partes. se Para mí paró no va a vivir la- nunca más tranquilo. Es este que no va a hombre, poder. jamás Bueno. que, Cambio de vida absoluto. ¿no? Porque es una Mirá mafia. Farina no vive en No. paz. No, Cambia la vida. pero peor en la No, está cárcel. bien. Edu, Sí, peor en sí. la cárcel. Edu, le pregunto... Perdón si bajo la vista cuando me toman, pero yo estoy leyendo los números de la auditoría, porque estoy buscando la parte fundamental. Miren, les quiero mostrar esto. Tomame aquí con la cámara. Habla de ejecución presupuestaria. A partir de la diferencia, se encuentra una diferencia en todo este trabajo de 178.939.035.292 pesos. Esa es la diferencia que se encuentra. En millones y millones de pesos se encuentra esa diferencia. Verificada entre los totales devengados de la ejecución presupuestaria, que eran 2.967 millones solamente en el periodo que yo le hablé. Eso es lo que se gastó en fútbol para todos. Una barbaridad. Pero la diferencia que se encontró fueron 178 O millones. sea, que se le perdieron eso. Sí. Y que se comprobaron las siguientes debilidades. Habla de debilidades y desvíos. Ujú. Cuando aquí la auditoría habla de debilidades, habla de no hay información sobre el gasto. Y cuando habla de desvíos Sí, es coima. claro. Es coima. Es la guita que se va hacia otro lado. Es que debería ir para allá y va para allá. Entre no hay información del gasto y la coima son 178.935.000. En ese estudio, en ese pedacito. Solamente Sí. en este periodo de este estudio de la Auditoría General de la Y esto es Nación. reoficial. Oficial, esto es oficial, un documento que usted jamás vio. Él lo ve por primera vez. Perdón, ¿y la justicia argentina no lo vio esto antes? Sí, bueno, Sí, la doctora claro. Servini haciendo un gran trabajo con Servini de Alberto cubría- Piotti, Alicia López. El Federal 1. Exactamente. Claro. Servini de Cubría se basa justamente En esto. en este En esto. trabajo de auditoría para meterse en la AFA con Piotti, ¿Y Alicia por qué López. no consiguió Graciela una... Ocaña. ¿por qué no, a ver, yo pregunto como, estoy un poquito provocando, Como Jessy. suizo No preguntás, se enoje, no Jessy. como argentino. Estoy provocando. ¿Por qué no consiguió la justicia argentina un arrepentido como Bursaco? ¿Por qué? ¿Por qué el arrepentido tiene que arrepentirse en Brooklyn? Al momento- Nueva York. ¿No lo extraditaron a Bursaco? No, pero digo, No, digo, Bursaco está allá. ahí Por eso, pero están estaba- investigando estaba el mismo extraditado. tema. Lo agarraron. Están investigando el mismo tema. ¿Por qué el A arrepentido? Bursaco lo detienen allá, a los Hinkins, al padre y hijo Sí, Hinkins. hijo. No lo detienen acá, porque estaban acá. Si Eso, hubiese estado me afuera, confundí hubiesen con- detenido Bueno, afuera. pero digo, ¿por qué tanto tiempo la justicia argentina Porque hasta investigando ahora- y no hubo un arrepentido y hay un arrepentido en Brooklyn, Nueva York? Algo raro hay. Espera unos tiempos ahora, espera la semana que Bueno, viene. que vivo después de Estados Unidos. Espera que el fiscal policista presente el escrito mañana, que el doctor Rafeca la semana que viene vuelva de vacaciones, provea el escrito y a partir de la citación indagatoria veremos. Señora Alicia López, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Feynman le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Cómo le va? Le agradezco infinitamente que nos atienda. Bueno, me gustaría su opinión acerca de todo esto que está pasando. A ver, lo que dijo Bursaco a mí no me extraña para nada. O sea, yo, desde que él entró en el programa de testigos protegidos,
se sabe que hubo una negociación previa, porque es el sistema de Estados Unidos. En una negociación previa, Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Evalúa la información que tiene para incluirlo. Y obviamente la información tiene que ser muy relevante para que ellos le hayan dado estos beneficios. O sea que no me extraña lo que dijo. ¿Y a usted le da la sensación que todo lo que dijo Bursaco se podrá probar, o la justicia norteamericana o él mismo podrá probar todos sus dichos? No, yo creo que está probado. Ah, está probado. Claro. Sí, claro. Cuando uno empieza con las negociaciones, no es solamente la charla. Claro. O sea, él tiene que llevarle a los fiscales de Estados Unidos lo que tiene de información. Claro. Entonces, el problema lo va a tener Polichita si es que él lo incluye todo esto, que parece que sí, por los llamados o por los pedidos que le ha hecho al juez. Él va a tener que negociar con la justicia de Estados Unidos. Claro. Porque los datos los tienen ellos. Acá son palabras. Cuénteme, Alicia, ¿qué encontraron ustedes cuando participó de esa famosa reunión de veedores que mandaba justamente la doctora Servini de Cubría? ¿Qué encontraron? ¿Qué vieron? Lo que pasa es que nosotros vimos una cosa distinta. Ah, ok. Nosotros lo que vimos fue todo el dinero que le dio la jefatura de gabinetes a través del programa de Fútbol para Todos a la AFA y a dónde fue a parar. O sea, el destino de los fondos, que era la denuncia de Graciela Ocaña. Ahí determinamos primero los problemas de control por parte de la jefatura de gabinete en cabeza de Paladino, que Paladino era el presidente de una comisión coordinadora. Y luego encontramos un descontrol en la AFA porque no cumplía con un artículo del estatuto que debía controlar a los clubes. Finalmente encontramos que los clubes iban a descontar los cheques en cooperativas mutuales y agropecuarias que, oh casualidad, se repetían en otras causas como Sueños Compartidos, la mafia de los medicamentos, Escanca y todos. Con lo cual también determinamos, o por lo menos asumimos como hipótesis, que esto era una matriz que se repetía en varias causas judiciales con negocios distintos. Este dinero que llegaba a las cuentas de todas estas cooperativas eran retirados en efectivo y tienen que haber sido retirados por los titulares. ¿Por qué? Porque el Banco Central, si no es el titular, no le permite retirar a nadie más de 50.000 pesos por ventanilla. Ajá. Por lo tanto, el que puede retirar millones, como eran en este caso, era el titular. Hoy queda en el juzgado de Servini un incidente que es el que está siguiendo todo esto. La opinión mía como investigadora es que en realidad se tiene que llamar a declarar a los titulares de todas estas empresas, sí, y que estos titulares presenten la información de por qué retiraron este dinero y dónde lo aplicaron. Y además analizar esa información, si es una información verdadera o es una información apócrifa. Alicia, tengo entendido que la doctora Servini, cuando entra en esta causa donde tiene que ver mucho Graciela Ocaña, le pide a usted, fundamentalmente, al doctor Piotti, que participen porque estábamos ante un desquicio en todos los sentidos. ¿Qué logró investigar usted con relación a la Asociación del Fútbol Argentino? ¿Algún elemento que nos pueda contar sustancial de esta investigación? Porque ustedes terminaron todo un monitoreo y le entregaron esto a la jueza, ¿no? El tema de la causa, en realidad la causa comienza poco después que se muere Grondona, en el 2014. La doctora lo que pide inmediatamente es la participación del cuerpo de peritos contadores de la Corte, que no hizo nada. Es decir, ni siquiera tocó la documentación. En ese momento ella es la que decide convocar esta veeduría con nosotros tres, y en 1 año y medio nosotros le dimos toda la información como para después procesar a todos, porque no se olviden que tanto Val Medina como
Palladino fueron procesados en primera instancia. Claro. Entonces le dimos la información como para que pudiera seguir adelante con todo esto. Y con un incidente por separado por el tema de las cooperativas, mutuales y agropecuarias. ¿Y qué es lo que, Alicia, qué es lo que vieron de Palladino, por ejemplo? Porque él dice, yo no tenía poder, yo no tenía poder de decisión, de nada. ¿Es verdad eso? No, Palladino estaba en una decisión administrativa, la 229, que es la que crea el programa Fútbol para Todos dentro de la jefatura, y es la que crea una comisión coordinadora destinada al control de los fondos que recibía la AFA de la comisión de la jefatura de gabinete. Él era el que la presidía. Y eso era así porque el contrato asociativo lo que preveía es que el dinero que se le daba a la AFA era para sanear la mala situación de los clubes. Claro. Cosa que no sucedió, porque en el 2015 estaban peor que en el 2009. Claro, claro, claro. Entonces había un descontrol por un lado y por el otro. ¿Ustedes encontraron un faltante de dinero grande? No, faltante de dinero, no. Todas las acreditaciones estaban. Lo que nosotros encontramos fue una cantidad de cheques voladores que en un principio eran más de 20.000 y tuvimos que ir descartando algunos para poder llegar a la conclusión a la que llegamos, que los clubes descontaban en este lugar o en estos lugares. No sabíamos, o sea, no pudimos determinar si era voluntario o le decían que fueran, pero sí pudimos determinar que estos lugares estaban en las otras causas, por lo tanto entendemos que esto era ya predeterminado, estaba predeterminado. Y lo raro de todo esto es que no estaba Lectur, claro, que era la casa de cambio más afín a a Grondona. A Grondona, claro. Por eso entendemos que al estar en las otras causas, este esquema o esta matriz no fue, digamos, de idea de Grondona, sino fue idea de un señor que ya está muerto y que fue presidente de la Nación. Claro, Néstor Kirchner. Claro, Néstor Kirchner. Néstor Kirchner. Y sí, él firmó el contrato con Néstor Kirchner en el 2009. Claro, claro. Cuénteme una cosa, ¿usted ve muy descabellado esto que cuenta Bursaco, de que Palladino y el suicidado Delón recibieron la coima? No, yo no lo veo descabellado, pero puede ser un pasamano. Y ellos a lo mejor se quedaron con algo que le daban. Es lo mismo que me pareció a mí. O sea, cuando Bursaco dice recibieron, no significa se lo quedaron o lo pidieron, sino que ellos recibieron, fueron a buscarlo y se lo llevaron a alguien. Ligeros. Claro. Sí, de hecho las negociaciones no creo que se hayan hecho con ellos. Claro, de ninguna manera. Claro, si Bursaco tenía que negociar, no era con Palladino. No. Era con yo entiendo que no. Era con Zanini, por ejemplo. Era con Sí, Máximo. A ver, partiendo de la base de lo que yo digo respecto de esta matriz que nosotros detectamos y que están en varias causas, y lo que dije yo recién, que si están en varias causas, esto venía del gobierno y no de la AFA, porque la AFA no está en las otras causas. Si la cabeza en ese momento era el expresidente, es dable creer que el que le siguió fuera Zanini, ¿no? Claro. En un momento, esa cabeza que usted nombra, Alicia, que es Néstor Kirchner, muere. ¿Quién toma ese comando? ¿Cristina Kirchner, Zanini, Aníbal Fernández? ¿Quién toma esa posta? A mí me da la impresión, ¿no? Yo no lo sé positivamente, pero Zanini era un hombre directo de Néstor, ¿no? Claro. Era la mesa chica. Alicia, le agradecemos muchísimo, le mandamos un beso grande. Gracias por atendernos, sé que está en Córdoba. Sí, sé que estoy en Córdoba disfrutando. Bueno, disfrute, le mando un beso. Gracias, Alicia. Un beso para todos ustedes. Gran trabajo hizo esta comisión enviada por la doctora Servini de Cubría
la metieron la metió en la AFA. Y, Sí. Como veedores. Muy Buen maltratados en un principio. Ahora, cuando ustedes se llegaron. dieron cuenta de un detalle, ¿no? La señora dijo que vieron 20.000 cheques y tuvieron que verlo uno por uno y ver a dónde... ¿Cuál había sido a el qué destino final? correspondía. Claro. Exactamente. O La sea, cosa, ¿de dónde salió el cheque y quién lo depositó? totalmente. Y en La el ruta, medio, la ¿qué ruta. pasó? Tal cual. Sí, muy maltratados cuando llegaron ¿Qué hubiera- porque la AFA le molestó Claro. esta intervención económica a tal punto que la doctora Servini llegó un viernes a última hora y cuando vio que se habían tomado el despacho de Grondona y que estaban jugando a ser dirigentes, cuando después vino esa comisión, puso el grito en el cielo y dijo, o esto se ordena o clausuramos la AFA. Recuerden que hubo toda una situación porque cuando la justicia interviene, estos cuerpos futbolísticos están blindados, tienen Apareció Infantino. como la categoría de embajada, ¿no? Entonces pareció Infantino y toda una Ahora- situación, pero la doctora Servini actuó muy fuerte acá. Todo parece, porque uno va escuchando, viste que se va como componiendo un modus operandi. Todo lo manejaba Néstor. Todo. Que primero, lo que decíamos recién, qué lío la muerte de Néstor impensada. Todo lo Parece manejaba, esquema, ¿no? Todo lo manejaba Néstor primero y después Cristina. Ok. Todo pasaba ¿Qué por hubiera por pasado ellos. si Néstor no se moría, ¿no? Con todo esto. ¿Dónde estaría Néstor ahora, no? Con esta explosión de justicia y Sí. destape de olla, ¿dónde estaría, no? El señor Paladino mencionó, porque él se excluyó, que las negociaciones tenían a Zanini, a Cristina Fernández y a Máximo Kirchner involucrados. Y el señor Grondona, todopoderoso, en los últimos tiempos, si bien tiene responsabilidad en todo, era muy manejado desde Casa Rosada. Como que no tenía la autonomía para manejarse a gusto y piacere, porque desde la AFA... Recuerden que el fútbol fue utilizado con tantísima presión para interferir sobre los programas políticos de los domingos por la noche, para poner 6, 7, 8 entre el clásico de las 18 y el partido de las 21:30. ¿Recuerdan eso? Que 6, 7, 8 era el día que medía mucho porque iba entre dos partidos fuertes. Competía el partido de las 21:30 un invierno contra los programas periodísticos de La Nata, de Majul y de cualquier expresión en cable. Así que muy complicado. ¿No contaste la reunión con Grondona? No, nunca lo conté. Bueno, contala. Nunca lo conté. No, primero con Bursaco. Exacto. Yo trabajaba en la vieja Torneos y Competencias de la familia Ávila, donde nos criamos y trabajamos todos juntos durante mucho tiempo. Cuando la familia Ávila deja, la empresa toma otra característica. Y a partir de ese momento, lo que era natural, que nosotros trabajábamos en Torneos y Competencias, yo hacía programa con Fernando Niembro, con Marcelo, con todos mis compañeros de toda la vida, trabajamos en la radio, en un mismo edificio, subíamos y bajábamos, y yo tenía programa en la radio, trabajaba con Marcelo Araujo también. Cuando esto cambia, pareciera... Se vende. Sí, deja Torneos, pasa a ser otra empresa y nosotros quedamos. Aquí América, Juan Cruz era el gerente artístico y eran propietarios, y Daniel y su familia también tenían parte de la radio, de Radio La Red, CEO del canal. Trabajábamos comúnmente en todos los medios. Cuando termina este vínculo, en Torneos había como mucho interés en querer dividir las aguas. Juan Cruz me convoca para un programa que empezamos los domingos con Marcelo Araujo, con Martín Lieberman, que se hizo aquí, y enterados ellos que yo iba a participar del programa, del cual yo no pedía autorización, porque hasta ese momento nos manejábamos con total libertad. Y Toda no la teníamos misma familia. ninguna exclusividad, ni habíamos repartido, ni dividido nada. Me convoca un jefe de recursos humanos y me dice, si vos participás el domingo del programa de Ávila, el lunes estás despedido. Y yo dije, ¿pero cuánto hace que trabaja usted acá? Hace muy poco, ni lo conocemos, nosotros manejábamos de otro modo, con Juan, con el hermano, con Diego, un trato diferente, ¿no? Dice, es la orden que yo tengo, entonces yo ahí reaccioné, Juan quería que yo trabaje acá, ellos querían que yo me quede allá, apareció una reunión con el señor Bursaco. Llegar a Bursaco no era llegar a hablar, ¿viste? Hoy por hoy, como hacemos nosotros con los dueños de los medios donde trabajamos. Era una cosa muy, ¿viste? Una oficina arriba. El Papa Francisco. Convocado ¿verdad? por el señor Bursaco. Entonces voy a esa reunión y me dice, Paulo, vos haz lo siguiente. Vas a trabajar en ese programa el domingo, porque hoy es viernes. Yo pongo el cuerpo. Digo, pero mire que me dijeron, su gerente me dijo que el lunes me raja. Vos trabajás el domingo y el lunes esto después se va a encaminar, se va a resolver y veremos qué hacemos. Pero yo necesito pedirte un favor, que vayas pensando y evaluando, que dejes las otras empresas y que trabajes con nosotros. No te puedo ofrecer radio, tenemos esto, tenemos el otro, un programa a la tarde. Bueno, me sedujo con Que elijas. que tome determinaciones.
Le digo, mira Alejandro, resolvamos esto ahora el domingo, yo estoy en medio de una situación conflictiva, el programa a mí me interesa, era de trabajar en América con mis compañeros de toda la vida, además una situación, te rajo el lunes, ¿viste? Yo trabajé como 18 años en esa empresa. Bueno, pasó eso, yo hice el programa, perfecto, la semana siguiente me convocaron y me dijeron, bueno, ahora vamos a trabajar seriamente para que vos abandones las otras empresas. Pero yo decía, hasta ahora trabajamos juntos, ¿cuál es el inconveniente? ¿Por qué tengo que abandonar? Tenés que tomar una determinación. Eso comenzó a dilatarse y ellos comenzaron a interferir en mi trabajo. ¿Qué significaba? La red me designaba para transmitir River Racing a las 14, ellos me ponían un partido de fútbol inglés. 2 o 3 semanas los productores te dan una mano. Después llegan los productores con orden que dijeron, Pablo, no te podemos ayudar. Tenés que estar a las 14 acá, si no nosotros tenemos que informar que vos no estás. Me empezaron a ayudar desde la red, pero ya llegó un momento que yo también tenía que cumplir con mis otros trabajos. El señor Bursaco me hace por una secretaria recordar que tenía que tomar una determinación y que tenía una nueva reunión a la cual voy y en la cual me hace un planteo económico muy fuerte y me dijo, hacemos este programa, hacemos el otro, vos elegís. Me llamó la atención ese interés, porque yo era una pieza en la empresa de segundo de un miembro, de un Araujo, bien tratado, pero no era una cabeza nunca, ¿no? ¿Sospechaste algo? Me llamó la atención ese interés raro, ¿viste? Ese interés raro. Y apareció en la reunión Julio Grondona, con el cual yo no tenía una buena relación, porque trabajando con los Ávila y con Marcelo, que hacíamos Araujo de primera, el señor Grondona llamaba muchas veces ante alguna cosa que decía yo que a él no le gustaba. Te congelaste cuando lo viste ahí. Cuando yo lo vi, eras con la música del Padrino. Grondona tenía una presencia muy fuerte, una mirada muy extraña, un tipo, viste, muy distante, muy frío. Y me dijo, usted conmigo no se lleva bien y yo no me llevo bien con usted. Pero usted mantuvo acá algún tipo de reuniones y yo quiero colaborar en la idea que le planteó el señor Bursaco porque los daños se pagan. Y esa frase me quedó, los daños se pagan. Dije, pero ¿cuál es no entiendo el daño o el interés? El daño es contra, en este caso, los Ávila o contra los Vila. Sacarle a una persona que tal vez para ellos creían que le podía resultar en un andamiaje. Palos en la rueda. Vos te venís con nosotros y te vas de ellos. Yo me fui de esa reunión raro. Se lo conté a una sola persona, después nunca lo hice público, porque noté un clima. Y además yo no me quería ir ni de torneo, ni me quería ir del resto de las empresas, porque hasta ahora había trabajado de ese modo. Bueno, a los 15 días me convocaron de Recursos Humanos para echarme por no haber entendido el mensaje. ¿En qué año fue esto? 2009. Claro, el mensaje era que renunciaras acá. El mensaje era que yo no podía trabajar en América, no podía trabajar en Radio de la Red, que tenía que trabajar con ellos, pero más que por un interés, me parece que por un daño. Ahora, estaba Grondona en persona. Eso es muy fuerte, ¿no? No pediste plan de protección de testigos. Grondona era una persona que llamaba a la radio y le decía a un productor, decile a ese pelotudo que lo que está diciendo así. Otro que tenía una libretita, ¿no? Dice que tenía un cuadernito. Y el anillo, ¿no? Pero dice que tenía un cuadernito también que anotaba todo eso. Todo. Y seguía con atención, y si no tenía ese famoso chofer que murió y que ahora está implicado, que escuchaba la radio y le decía a Grondona, mire que dijo tal tipo tal cosa. Milou dijo tal cosa. Dijo Vilouta. Comunícame con Vilouta. Yo creo que desde mi falta de capacidad para leer algunas cosas, era medio rebelde. O trabajábamos en Tribuna Caliente, que era también un programa de O sea que Vilouta sobrevivió a la Rímolo y a Don Julio. y a Don Julio y ahora... Y a estos mafiosos. Highlander. No, por eso me llama mucho la atención cuando yo hablo de Alejandro Bursaco, porque si bien no le tengo el más mínimo respeto, y no me preocupa que esté en esta situación, pero cuando vos compartís ese tipo de situaciones, y me llamó porque pasamos de una relación como de te protejo que no te pase, que no nadie te toque, yo pongo el cuerpo, yo te banco, a un ofrecimiento fuerte y después a una situación hay que tomar una determinación que es la que nosotros queremos, no la que vos querés, porque la determinación que querían era la de ellos, no la mía. Afuera Vilouta. Con una seducción económica, con algún tipo de beneficio. ¿200.000 por partido? No, pero yo... Como a Messi. Yo, viste, ya tenía alguna idea y además yo quería seguir en la radio y yo estaba cómodo con los otros y había trabajado toda la vida y me parecía todo muy raro. Y la empresa esta, que fue una empresa familiar donde nosotros aprendimos y nos criamos y además cuando a mí a veces me para algún padre y me dice,
mi chiquito quiere empezar a estudiar, pero hoy está en una radio comunitaria y le piden un aviso. Yo tuve la suerte de empezar a trabajar en una empresa que fue Torneos y Competencias seria, donde nosotros el primer día fuimos inscriptos, estuvimos en blanco, cobramos, tuvimos aguinaldo, tuvimos todos los beneficios, tuvimos todas las vacaciones, lo que correspondía, que no es habitual en el periodismo deportivo donde hay mucho destrato. Bien, les cuento una frase más que acabo de encontrar de Bursaco. Bursaco así definió el delito que cometió. Lo definió de esta manera. Según lo entiendo, la conducta que cometí fue pagar coimas. Pagar coimas y en particular pagar coimas a directivos del fútbol. Cuando digo pagar coimas, entiendo el acto de pagarle a alguien, pagarle dinero, en este caso oficiales del fútbol, a cambio de que ellos firmen contratos nuevos, renovarlos, extenderlos, en ocasiones no rescindirlos, evitar competidores, a veces competidores de buena fe y fuertes, a veces competidores corruptos. La definición de Bursaco es impresionante. Es tremenda. ¿Eh? Es tremenda. De buena fe y a veces Tremenda. Es tremenda. Es tremenda. Cuando digo pagar coimas, entiendo el acto de pagarle a alguien, pagarle dinero, en este caso oficiales del fútbol, a cambio de que ellos firmen contratos nuevos, renovarlos, extenderlos, en ocasiones no rescindirlos, evitar competidores, a veces competidores de buena fe y a veces competidores fuertes y corruptos. ¿Se podría agregar al diccionario de la Real Academia Española? No, es impresionante. ¿Qué significa corrupción? Corrupción. Una acepción más de corrupción. Es muy impresionante porque es una definición impresionante. Claro. Muy fuerte. Cuando habla de sus socios y empresas, dice, con respecto a quienes eran sus socios, el empresario argentino confirmó ante el fiscal de la Corte de Brooklyn que se trataba de altos funcionarios del fútbol sudamericano. También mencionó a las firmas a Juan Ángel Naput, presidente de Conmebol. Le pagué coimas entre el 2010 y 2015. A Juan María Marín, ex titular de la Confederación Brasileña de Fútbol. Entre el 2012 y 2015 le pagué coimas. A Manuel Burga, ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Entre el 2010 y fines del 2013 le pagué coimas. Es el señor que ayer le hizo el gesto de te corto el pescuezo. Y se puso a llorar. Sí. Teníamos varios socios de distintas partes del mundo, como Fox Sport en Estados Unidos, Media Pro en España, TV Globo en Brasil, Full Play en Buenos Aires, Traffic, que tiene sede en Brasil, pero a través de una sucursal en Miami. Éramos socios con el grupo Clarín en Argentina. Impresionante. Según mi conocimiento, con la excepción de Clarín, todas las compañías pagaron coimas. Esto dicho por Bursaco, no lo digo yo, Textual, dice, según mi conocimiento, con la excepción de Clarín, todas las compañías pagaron coimas. Incluye a Fox Sport Estados Unidos, Media Pro, TVO Globo, Full Play y Traffic. Todas. Todas pagaron coimas. Todas pagaron coimas. Play, ¿cómo se llama? Play Pro. Full Pro, ¿no? Se llama Full Play. Full Play. Full Play y hay otra más, repetila, a ver. Traffic. Sí. Media Pro de España. Media Pro participó en el proceso de licitación de los derechos del fútbol argentino actuales. De todas las empresas que participó y fue la peor propuesta y quedó marginada. Insisto, ¿cómo a esta hora todavía la AFA actual de Chiquitapia, Moyano y compañía no le han sacado los derechos a Fox y a Torneos? No entiendo. Sinceramente no lo entiendo. El mecanismo de entrega del dinero, ¿cómo lo define el señor Bursaco? Dice, le llevábamos los dólares en efectivo en una bolsa o en un sobre a su casa, o se lo dábamos a su secretario privado o a su chofer, o se lo depositábamos en una entidad financiera de su elección en la República Argentina. Esa entidad financiera, dijo Bursaco,
era Alec Tours. Claro, la famosa financiera que ha participado no solamente de Fútbol para Todos, vaya coincidencia, sino también de otro curro fenomenal como fue Sueños Compartidos y la mafia de los medicamentos, involucrada en las tres situaciones. Aquí está la pata, digamos, pública de la relación torneos con el gobierno nacional. Cuando cuenta Bursaco la relación de torneos con la AFA. Perdón, primero con la AFA y después habla de la nación. Dice, teníamos diferentes negocios con la AFA. Comenzó con la compra y producción de la primera división y la segunda de la Liga del Fútbol, clubes de fútbol y torneos. Nacional B, que fue lo cuando que River quedó. se fue a la B. Exacto, que es lo que le quedó y donde empezó a participar con mucha fuerza otra vez Julio Grondona, a tal punto que convocaban a algunos periodistas para hacer la campaña de River en el ascenso, elegidos por Grondona. Bueno, habló sobre Grondona. Dijo, en el fútbol argentino era la primera, la segunda y la tercera palabra de cada división. En la Conmebol, Grondona compartía el poder, pero era el voto necesario para la mayoría de las decisiones. En la FIFA, Grondona era la mano derecha del presidente Blatter y del secretario general. Siendo el presidente del Comité de Finanzas, su firma era importante en las decisiones más importantes, si no en todas. Luego de la muerte de Grondona, Marco Polo del Negro, ¿así se llaman? Exactamente. ¿Tipo este? Sí, sí, sí. Marco Polo del Negro y Juan Ángel Naput recibieron y aprendieron el panorama general de los sobornos en la Conmebol. Todos unos alumnos de primera. Sí, todos del primero al último, porque no hay uno que vos digas, che, mira, hay uno que no aceptó, uno Grondona que... Grondona era titular de cátedra. Sí, y además, con una particularidad, era el 2 de la FIFA, pero cumplía el rol de uno. Pero aparte Grondona exportó el modelo argentino a la FIFA, a la Conmebol y a la FIFA. Habló Bursaco sobre los directivos de la FIFA. Decía, tenían como un tratamiento presidencial o de reyes. Tenían choferes en todos los países del mundo, a donde viajaran, los iban a buscar a los aeropuertos, al avión directo muchas veces, sin hacer migraciones o aduanas, y los llevaban directo a los hoteles. Tenían entradas gratis para los partidos de la Copa del Mundo, tenían tours organizados para sus viajes alrededor del mundo, cruceros en el Danubio, en Hungría, toda clase de entretenimientos para ellos y sus esposas, y a veces hijos y nietos. Mamma mía. Mamma mía. No pasaban por migraciones, Eduardo. O sea, un tratamiento... Tratamiento diplomático. Tratamiento diplomático. De reyes. Sí, o sí, de sí. primeros mandatarios del mundo. Sí, sí. Habló también Bursaco sobre los privilegios que había. Dice, Bursaco hizo referencia al trato especial que recibía él y Grondona cada vez que viajaban juntos a Asunción, a la sede de la Conmebol. Que me contaron que también tiene una inmunidad diplomática Total, espectacular. como si fuera una embajada pegadito al aeropuerto, La un policía no puede edificio. entrar, la No. fuerza- Tienen ¿cómo es eso? Inmunidad de embajada. Una cosa insólita. sí. Insólita. Dice, era recibido Grondona con un trato especial, aterrizaba o aterrizábamos cuando viajaba con él en un avión privado, lo hacíamos en el aeropuerto internacional de Asunción, al lado de las compañías internacionales. Cuando estábamos aterrizando siempre había 3 o 4 Mercedes-Benz en la pista y Nicolás Leós, recuerdo particularmente después de Eugenio Figueredo, esperaban con un comité de otros miembros de la Conmebol o personal de la Conmebol esperándolo. Nos levantaban ahí sin hacer aduanas, sin hacer trámites de migraciones. Alguien se ocupaba de eso. Era un trato presidencial. ¿Qué más? Dice que lo llevaban o no llevaban al edificio de la Conmebol, que está a 5 minutos, o al hotel de la Conmebol. ¿La Conmebol tiene un hotel? En la misma sede. En Y Paraguay. vos cruzás, es como si acá en Ezeiza te bajás y a los 2 minutos estás en la sede. Pegadito. Busquen Bueno. alguna imagen si tenemos, porque es impresionante, es otro mundo. El edificio de la Conmebol en Paraguay es imponente, imponente. Cuando arribábamos, recuerdo en particular cuando estaba Nicolás Leós en la Conmebol como presidente, ponía entre 40 y 50 banderas argentinas alrededor del edificio, como si fuera un dirigente especial mostrando gratitud hacia él, hacia Grondona. Era impresionante. Porque dicen que le gustaba llegar y estar rodeado de banderas argentinas, ¿no? Bueno, acerca de los sobornos, acá está la pata del Estado, ¿no? De Bursaco y cuenta la pata del Estado. Espérate un poquito, porque la perdí. Acá está.
Ante la Corte de Brooklyn, Bursaco dijo lo siguiente: a fines del 2011, el torneo de segunda división de Argentina se convirtió en un torneo de superestrellas. Claro, River se había ido a la B. Porque había un club muy importante, le dice a los norteamericanos, claro, no tienen ni la más pálida idea, había un club muy importante, River. Entonces esos derechos ganaron un valor. Pudimos retener en torneos los derechos de segunda división pagando sobornos a funcionarios del gobierno para retener esos contratos. Jorge Delón, abogado contratado por el programa Fútbol para Todos, y al coordinador general Pablo Paladino, se pagaron aproximadamente desde fines del 2011 hasta fines del 2014, se pagaron esas coimas, explicó Eugenio Bursaco. Alejandro. Alejandro, ahí quedaron los derechos del campeonato nacional que, según el señor Bursaco, le sirvieron, entre otras cosas, a la empresa para pagar su estructura, porque se había quedado sin el fútbol de primera división y tenía un atractivo muy particular, porque tuvieron a River una temporada y después tuvieron a Independiente en el ascenso, cosa que no es habitual. Bueno, habla de De Luca. Dice De Luca, ¿quién era De Luca? Eduardo De Luca, secretario general. Secretario Conmebol. Sí, con algún inconveniente de salud. De Defensor de Belgrano. Sí. De Luca recibía, dijo Bursaco, recibía $600.000 por año por la Copa Libertadores y por la Copa América. Por año. Mirá vos. Comenzando en 2012, siempre hablando de la Copa Libertadores, José Luis Meissner, un hombre clave de Aníbal Fernández, presidente de Quilmes. Y el hijo de Meissner fue titular del Renar. Ahí hay una relación directa, total con Aníbal Fernández. El estadio de Quilmes tenía el nombre, ¿no? Sí, claro. Pero vos mira, viste que estamos discutiendo el tema del nombre del predio. Quilmes, su estadio se llamaba Dr. José Luis Meissner. Y los socios decidieron, ante esta situación de este hombre, que hoy está con domiciliaria, sacarle ese nombre y ponerle Estadio Centenario. Ajá. Dice que comenzando en 2012, siempre hablando de la Copa Libertadores, José Luis Meissner comenzó cobrando $300.000 de los $600.000 que solía cobrar De Luca, ya que lo había reemplazado. Claro. Y los $300.000 restantes, Grondona usaba $100.000 para gastos de la AFA, como asesoría legal y otras necesidades, mientras se quedaba con los otros $200.000. A Grondona, dice Bursaco, yo no sé cómo va a ser para probar esto, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Dicen que está todo probado. Alicia López dice que esto está probado. Está probado. Dice, a Grondona le pagábamos en coimas en 2006 $600.000 por año por la Copa Libertadores. Solo por la Copa Libertadores. Subió a $1 millón por año desde el 2012 en adelante y subió a 1.200.000 por año hasta que murió. Teníamos mucha inflación, Eduardo, recordar esos tiempos. El doble, 600 millones. Qué barbaridad, Dios mío. No, y ahí distribuían de acuerdo al peso también de cada uno de los dirigentes. Es muy, pero muy impresionante. Además, cómo cuenta Bursaco, que llevaban la plata en bolsas. Yo imagino que deben ser bolsas de residuos. Sí. Físico. El físico. Llevaban directamente la coima, la bolsa, de o con consorcio. Sobres. La Y se entregaban. la llevaban directamente a la casa en una cuenta o se la llevaban al chofer. Sí, En cuenta. alguna época algún viejo funcionario me comentó de que era muy habitual en algunos momentos una entrega, algún almuerzo en algún lugar público, llegaba una persona con una valija, se sentaban, Sí. la persona que venía trasladaba la valija, comía una ensaladita, se iba, la valija quedaba en el lugar. Claro. Mostremos otra vez No lo la de tocan. mostremos Y que- otra vez que lo de estaba- Messi. Mira. Sí. El funcionario estaba comiendo, luego partía una amiga. Lo de Messi, que es la bomba de hoy, ¿no? Sí, y ahora Claro. apareció traducido el Dale. tuit por el mismo periodista, Dale, vamos lo con vamos a mostrar, pero ya tenemos la traducción porque dice, Torneos pagó $200.000. Ya lo te estoy- apagó la pantalla. Sí, ¿podés creer que esto se pagó? Bueno, pagó $200.000. Espérate que yo lo busco. Yo te busco el tuyo. Abrilo, porque acá hay un tema eléctrico, parece. No es tan fácil. El periodista, ahí está. Este Torneos torneo pagó pagó $200.000 a Messi y los demás jugadores de la selección argentina por cada amistoso, según declaró Bursaco hoy. No dio más explicaciones y tampoco dijo que eran ilícitos. O sea que, en este caso puntual, la empresa le pagó a Messi y a otros Raro. jugadores, vaya a saber cuántos, Raro, ¿no? $200.000 por cabeza. En la versión en inglés, el periodista le agrega que le parece raro. Claro.
Lo que estás señalando vos, en la versión española no está. Sí, es raro, pero ¿sabes qué? No imposible por el hecho que los temas premios siempre con la AFA fueron complejos. Y en algunas circunstancias algunos jugadores te dicen, mira, yo prefiero no participar. O un club, Barcelona tiene todo derecho a decir, no me expongas a mi figura para jugar un partido que es de relevancia para la AFA o para la empresa deportiva que lo viste, pero que tiene un cachet diferente. Argentina con Messi paga un monto y Argentina sin Messi paga otro monto. Es como si decimos, vamos a hacer teatro en la calle Corriente con Susana Jiménez o sin Susana Jiménez. Hay una diferencia sustancial. Y tal vez por eso la aparición de esto, que por supuesto alguien lo tendrá que confirmar o no, pero el señor Bursaco empieza a involucrar también jugadores. Habrá que ver cuáles son los otros. Bueno, claramente dice que consideran que no es ilícito, que no pareciera que es ilícito. Lo dice Bursaco. Lo dice Bursaco y lo dice el periodista. Sí, bueno, Pero es raro. ¿Para qué lo Es nombra? discutible. Claro. La ruina, o sea, en realidad lo pone en duda porque si no... Pero es discutible. Si vos tenés un premio o tenés un cachet, lo tenés por quien te tiene contratado o en este caso quien maneja la marca Asociación de Fútbol Argentino, ¿no? De afuera viene alguien, no, le vamos a dar $200.000. Esto para mí, de ser cierto, es la garantía de la presencia de Messi. Porque ellos lograban con la presencia de Messi... Que todo se inflara mucho más. Imagínate, si le dan $200.000 a Messi, que para Messi no es un dinero importante, estamos hablando de cifras que se potenciaban por su sola presencia. Hay que ver cuál otro, ¿no? Seguro. Bien, señores, fue primicia de este programa. A las 6 de la tarde arrancamos con los 18 sospechosos, los llamados a indagatoria por el doctor Policita, justamente en el FIFA Gate o en el AFA Gate, o llámelo como quiera. Ya a esta altura estamos hablando de sobornos, coimas que recibieron y pagaron, recibieron miembros de la Asociación del Fútbol Argentino y del gobierno nacional, y pagaron empresas privadas como Fox y Torneos y Competencias. ¿Quiénes son estos 18 sospechosos que el fiscal Gerardo Policita llama a indagatoria? A ver, lo repasamos con algunas fotos. Primero, obviamente, Aníbal Fernández, jefe de gabinete entre 2011 y 2015. En realidad ocupó distintos cargos en el gobierno de Cristina o en el Congreso. Fue senador, secretario general de la presidencia, jefe de gabinete. Y fue un hombre clave en Fútbol para Todos. Lo mismo que Juan Manuel Abal Medina, también llamado por Policita. Quedó involucrado en la investigación a causa de su paso también por la jefatura de gabinete entre fines del 2011 y fines del 2013. ¿Quién más? Gabriel Mariotto. En 2009, tras su paso por el Confer y luego con la ley de medios se convirtió en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Mariotto fue nombrado titular del Comité de Coordinación de Gestión del programa Fútbol para Todos. ¿Quién más? Pablo Paladino, también llamado a indagatoria. Al igual que Mariotto, Paladino fue parte del Comité de Coordinación del Fútbol para Todos en 2009. Recordemos que el ex CEO de Torneos y Competencias, Bursaco, los indica a él como recibiendo $4 millones. ¿Quién más? Este es Leonardo Ellenberg. Leonardo Ellenberg fue director comercial de Torneos durante varios años hasta que en 2015, producto de los movimientos internos de la empresa, tras el arresto de Bursaco en junio de ese año, fue apartado de la compañía por el directorio de accionistas. Alberto Pomato, también llamado a indagatoria, era director financiero de Torneos desde el 1997. Antes trabajó en el Banco City por 8 años. Cuando estalló el escándalo en junio de 2015, él estaba en Torneos y Competencias. ¿Quién más? Alejandro Bursaco. Alejandro Bursaco también está en Estados Unidos declarando, también fue llamado a indagatoria. Era el CEO de Torneos cuando estalló el escándalo del FIFA Gate. Marcelo Eduardo Bombau. Atención con este nombre, desde el año 2000
Bombau forma parte del directorio de torneos, aunque su rol en esa empresa no impidió que tuviera participación en compañías multinacionales. También implicado por el señor Bursaco. Este señor se llama Daniel Alejandro Nofal, también llamado indagatoria por Policita, actual CEO de Iplan. Nofal es director y accionista de torneos. ¿Quién más? Michael Alan Hartman es uno de los abogados senior de DirecTV, trabaja en la empresa desde el año 2004. Hartman además es secretario corporativo de esa compañía en los Estados Unidos y es director de DirecTV Latinoamérica. Algunos de los llamados a indagatoria. Completo la lista, dame un segundito, porque también está, ¿quién más? Bruce Barrett Churchill, vicepresidente también de la empresa. Leonardo Ellenberg, lo mostramos, ¿no? Sí. Ah, la doctora Ana Liliana Malecki también fue llamada. También la doctora Silvina Arancibia, también llamada a indagatoria. Son 18 los llamados a indagatoria por Policita. Así, esto se va a materializar mañana, en primer lugar, con la presentación del escrito por parte del fiscal Gerardo Policita en el Juzgado Federal de Daniel Rafecas. Y la semana que viene va a empezar a partir del martes, el lunes feriado. A partir del martes empieza el análisis del doctor Rafecas a ver si hace lugar a todas parte de las personas, en qué escala, en qué fechas, qué orden de prelación le da de acuerdo a la importancia. Esto seguramente la semana que viene a partir del martes, miércoles o jueves, por supuesto, para dar unos días al juez a que lo lea. Tendremos novedades en cuanto a días, horarios y personas. Ahora, Gaby, no puede venir Bursaco, ¿no? No, Bursaco no. ¿Y puede declarar por exhorto. Es difícil. Puede declarar por exhorto. Puede enviarle un exhorto al tribunal, al fiscal de Brooklyn que lo tiene a su cargo, porque él está con una dependencia.